Hola Semilla, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestros devocionales de Operación Cuervo. Estamos considerando el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión, el mensaje a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, verso 12 al 17, que dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué interesante el mensaje a esta iglesia, que es un mensaje, por un lado, de elogio, pero por otro también es un mensaje de exhortación al arrepentimiento. La iglesia de Éfeso, la tercera en esta secuencia de mensajes, es una iglesia que había sido fiel aún en los momentos de persecución, y el Señor pone de relieve el caso de Antipas, del cual no sabemos prácticamente nada más lo que ahí nos registra la historia. Pero obviamente este es en un sentido histórico, es decir, la iglesia, literalmente la iglesia de Pérgamo, la iglesia histórica de Pérgamo, tuvo un hombre ahí, un hermano en la fe llamado Antipas, que fue muerto por causa de su fe en Jesús. Aún en esos momentos de persecución y de tribulación para esta iglesia se mantuvo fiel y retuvo la fe. Es algo que el Señor Jesús elogia de ellos. Pero añade el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, es decir, no todo está mal contigo, pero hay cosas que son muy importantes que necesitas atender. Y entonces le menciona que dentro de ellos tiene a estos, llamémosle, pseudo creyentes o falsos maestros que retienen una doctrina, la doctrina de Balaam, que está citado en el libro de Números. Me encantaría que te des un tiempo para leer en el libro de Números desde los capítulos 22 al 25 y luego vayas al capítulo 31 para que tengas un cuadro mucho más completo de quién era esta persona, este personaje Balaam, al cual Balac, hijo de Beor, llamó para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam era una persona que, a pesar de que era profeta, era una persona codiciosa y que se dio en su corazón, un corazón perverso, se dio al lucro para desarrollar o ejercer el ministerio profético. En el capítulo 31 vemos cómo Moisés hace alusión a prácticas que fueron desarrolladas o que fueron de alguna manera inducidas por este profeta para que el pueblo de Israel tropezara. Es decir, hay una secuencia histórica ahí muy interesante, no quiero tomar tiempo acá, pero te invito a que vayas allá. Y de aquello es de lo que el Señor Jesús extrae una enseñanza para esta iglesia que de alguna manera está permitiendo que una doctrina como esta, como la de Balaam, de una doctrina de tropiezo, se permita dentro de esta comunidad, que es una comunidad, por un lado, fiel, que es una comunidad que resiste y que retiene la fe, pero que a su vez también ha permitido que una falsa enseñanza, una doctrina equivocada, errática, se anide dentro de la iglesia. Menciona también ahí a los nicolaitas. Y pues hay muchas opiniones respecto a quiénes eran estos nicolaitas, pero en lo que la mayoría de los comentaristas concuerdan es que los nicolaitas al menos eran también personas que habían adaptado la fe a un estilo o un modo de vida que les diera estas libertades pecaminosas. Es decir,
Es cuando ajustas la palabra o cuando ajustas la enseñanza que recibes de la palabra de Dios, la ajustas de manera que puedas darte algunas libertades y para con ellas poder pecar y no sentir tanta condenación porque haces ajustes en cuanto al sentido de la palabra. Esa es la razón por la cual cuando Jesús se presenta a esta iglesia, le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En el capítulo 1, el capítulo anterior del libro de Apocalipsis, vimos que cuando Jesús se presenta a Juan, se presenta como aquel que tiene una espada aguda que sale de su boca. Es decir, la espada aguda representa la palabra de Dios, representan sus palabras. Al final también del mensaje a la iglesia de Pérgamo se refiere a esto como el que tiene la palabra o tiene la espada aguda que sale de su boca. Es una referencia directa al poder de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos también leemos que la palabra de Dios dice es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el poder que Dios tiene para, a través de lo que Él nos dice, desnudarnos, exponernos, pero también para darnos discernimiento y entendimiento de lo bueno y de lo malo, para separar una cosa de la otra. Ahora bien, en el verso que leemos, verso 14, cuando dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac para poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y tienes también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Todo esto, fíjate, puedes encontrar una similitud en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 5 tenemos que esta iglesia, la iglesia de Corinto, que era una iglesia que estaba batallando con muchas cosas, y de hecho casi todo el escrito de Pablo a esta iglesia es una exhortación tras otra, pero particularmente la exhortación del capítulo 5 tiene que ver con esta apertura de la iglesia a, digamos, a este ajuste que la iglesia, o en este caso la persona, porque la iglesia de Pérgamo, recuerda, representa también a un creyente en particular o a creyentes en particular, puede representarte a ti, a mí, esperemos que no sea el caso, pero es una persona que de alguna forma no se siente tan incómoda con el estilo de vida pecaminoso que puede llevar, es como una doble vida. En el capítulo 5 de 1 de Corintios hay una persona inmoral que está teniendo una relación sexual con la esposa de su padre. No es directamente su mamá, pero es su madrastra. Y esto está sucediendo en el seno de la iglesia, y la iglesia de Corinto parece no tener tanto problema con ello. Es decir, mantienen cierto silencio porque de alguna manera han procesado en su mente y en su corazón que pues no está tan mal. Recuerda el contexto cultural y moral en Corinto, pues Corinto era una ciudad altamente inmoral, dada al placer, etcétera. Y la iglesia obviamente tenía que separarse de ello, tenía que vivir una vida en santidad, pero se logró conciliar, por una parte, lo que la palabra de Dios dice, y por otra, pues el deseo de la carne. Es como un símil más o menos de la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo habían entrado doctrinas, y si no doctrinas como tales, o más bien sí, porque el Señor Jesús la señala así como la doctrina de los Nicolaitas. Eran enseñanzas que lograban conciliar estas dos posturas. ¿A dónde vamos hoy con nuestra reflexión? Cuando el Señor Jesús le dice, por tanto arrepiéntete, y eso está allá en el verso 16, por tanto arrepiéntete. ¿De qué se tiene que arrepentir la iglesia de Pérgamo? ¿De qué se tiene que arrepentir una persona que se identifica con la iglesia de Pérgamo? Es decir, es alguien que no reniega la fe, es una persona que manifiesta cierta fidelidad a Dios, pero que por otro lado ha logrado acomodar su vida al placer, su vida cristiana o su fe al placer. Y entonces en esta combinación es cuando el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de que puedes o de que has llegado a ser
esta combinación de dos cosas que no pueden convivir. Por eso el Señor dice, las obras de los Nicolaitas, le dijo a la iglesia de Éfeso, y acá la doctrina de los Nicolaitas, las cuales, tanto las obras como la doctrina, dice, yo aborrezco. Es decir, ¿o a dónde nos lleva esto? Tenemos que ser celosos de la doctrina, pero no me refiero a celosos de la doctrina en cuanto a qué es lo que creemos, ¿verdad? En las diferentes posturas doctrinales que los creyentes tenemos. Y vaya que pudiéramos hablar mucho de esto, pero no creo que sea el caso acá. Aquí más bien se refiere a esta libertad, llamado más bien libertinaje, con el cual una persona concilia las verdades de la palabra de Dios con un estilo de vida pecaminoso. Y ahí es donde creo que tú y yo necesitamos mostrar mucho celo en qué es lo que permitimos o nos permitimos y qué es aquello en lo que definitivamente debiésemos aborrecer y determinar por malo. Porque si no estaríamos haciendo o cayendo más bien en esta trampa de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Llévate a la reflexión esto. Te voy a dar también la recomendación de leer algunos pasajes que te van a ayudar a poder todavía ampliar un poquito más acerca de lo que Jesús quiso decir cuando se refirió a estas personas como aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Y te recomiendo que leas 2 de Pedro capítulo 2 y en la epístola del apóstol Judas leas el versículo 11, aunque puedes leer todo el capítulo. La carta o la epístola de Judas es en realidad un capítulo nada más. Y puedes leer todo el contexto ahí, y tanto el capítulo 2 de 2 de Pedro como el capítulo 1 de Judas, en el contexto son los falsos maestros que apartan de la verdad a los fieles y los llevan o los guían debido a esta mezcla de la cual te hablaba hace un momento, o a esta conciliación de verdades de la palabra de Dios con un estilo de vida pecaminoso, guían a la gente a esto que no es otra cosa más que algo que el Señor aborrece. Te lo dejo de tarea, considéralo, reflexiónalo, que Dios te dé entendimiento. Bendiciones a todos.